Buenas tardes, estimados participantes de esta actividad impulsada desde la Escuela Profesional de Ciencia Política de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, la cual es los viernes politológicos. En esta ocasión, ya tomando las actividades en lo que corresponde al semestre 2026-2, en esta oportunidad vamos a llevar a cabo la segunda sesión, la cual se titula Enfoques teóricos para el análisis de políticas públicas. En esta oportunidad nos acompaña como ponente el magíster Hernán Luis Herboso Sarmiento, quien es maestro en ciencias sociales, maestro en ciencia política también, es licenciado en ciencia política por nuestra casa de estudios, especialista en políticas públicas, fortalecimiento institucional, con más de 10 años de experiencia en diseño, implementación y evaluación de proyectos en sectores público, social y educativo. Además, es experto en investigación aplicada, planificación estratégica, indicadores y gestión basada en resultados. Antes de iniciar esta sesión, recordamos al público que por favor mantengan sus cámaras y micrófonos apagados durante el desarrollo de la ponencia. Nuestro ponente va a contar con aproximadamente entre 40 y 50 minutos para su disertación. Luego de ello, tendremos una ronda de preguntas o comentarios por parte del público. Asimismo, durante el transcurso de la sesión, se enviará el formulario de asistencia para que se inscriban y accedan a la constancia de participación. Entonces, mencionado ello, en nombre del director de nuestra escuela, el doctor José Manuel Magallanes Reyes, le damos la bienvenida a nuestro espacio Viernes Politológico al ponente egresado también de nuestra escuela, Hernán Luis Herboso Sarmiento. Adelante, por favor. Se le escucha un poquito su micrófono. No se le escucha bien. No se escucha, no se logra escuchar. No, ahorita se activa el micrófono, pero no hay audio. Ahorita está el micrófono apagado. ¿Ahí me escucha ahora? Ahora sí, perfecto. Sí. Ya, perfecto. Como decía, muchas gracias por la invitación para poder hablar hoy día sobre un tema que creo que ya todo el mundo lo va a tocar de alguna manera dentro de los cursos en ciencia política, pero vale poder hacer un repaso teórico al respecto, ¿no? Voy a proyectar una PPT para ayudarme en la exposición. ¿Se visualiza? Sí, está cargando la diapositiva. Perfecto. Aún no aparece, pero está cargando. A ver si aparece. Todavía no. Qué raro. Bueno, por favor. Ahora sí se ve. Sí, perfecto. Cuando amplío la pantalla, ¿se nota que paso las PPTs? ¿Sí? Sí, Ya, sí, así es. ya, perfecto. Bien, entonces, en esta oportunidad voy a hablar un poco sobre los enfoques teóricos para el análisis de políticas públicas. Empecemos primero por algunas definiciones operativas respecto a qué son las políticas públicas, ¿no? Siempre mencionamos sobre los mecanismos públicos, servicios públicos que establecen los organismos institucionales, ¿no? A nivel nacional o a nivel subnacional. Pero sería bueno ir un poco más allá en sus definiciones, en cómo comprenderlas también, cómo se diseñan y cómo también, bajo qué enfoques teóricos podemos analizar, ¿no? La formulación de los problemas públicos, su implementación, su evaluación,
y si ese modelo secuencial, ¿no?, que es el tradicional, es el más pertinente o no para un análisis mucho más profundo. Partamos primero porque las políticas públicas se las podemos entender como procesos, ¿no? Más allá que como un mecanismo específico, más allá como una respuesta operativa que el Estado establece para resolver un problema específico, entendamos la política pública como un proceso, es decir, como una estrategia diseñada para resolver problemas públicos. Y en ese sentido, bueno, el pionero en la formulación de la ciencia de las políticas públicas es Harold Laswell, donde establece justamente este paradigma más positivista de los hechos, del análisis de los hechos observables, que está dentro de la tradición racionalista, ¿no?, que interpreta las políticas públicas como un diseño específico que parten de los formuladores de políticas públicas para resolver problemas específicos, ¿no?, y que sirve como base también para enfoques posteriores, como el enfoque sistémico clásico de David Easton, ¿no? Es un proceso lineal que inicia con la identificación de un problema social, luego se incorpora en la agenda pública, luego en la formulación, implementación y evaluación. Todo el modelo secuencial podemos entenderlo de manera clásica cuando hablamos de políticas públicas como un proceso. Pero también las políticas públicas son instrumentos, ¿no? Podemos también definirlas como mecanismos específicos, instrumentos orientados a resolver problemas públicos que ya han sido agendados en algún tipo de agenda gubernamental, sea nacional, subnacional, etcétera, que ha implicado previamente un procedimiento de condensación, ¿no?, de elaboración, de problematización de aspectos sociales, que finalmente, a través de mediadores o grupos sociales específicos de presión, han podido colocarlas en la agenda pública. Theodore Lowy establece las clásicas tipologías de políticas públicas, que son las políticas redistributivas, distributivas, regulatorias, las institucionales, en base a los costes, beneficios y las relaciones de autoridad, ¿no?, que desarrollan cada una de estas políticas públicas. Por ejemplo, las redistributivas, que concentran, que son costos y beneficios concentrados, que mayormente generan cierto nivel de conflicto, por lo menos polémica, ya que son beneficios a poblaciones muy específicas y que determinados grupos son las que los costean, ¿no?, a través de, no sé, tributos específicos a personas que tienen mayor nivel de ingresos. Otros son las políticas distributivas, donde los costos son difusos y los beneficios son concentrados, más bien, ¿no? Acá hay un menor conflicto, es, por ejemplo, proyectos de carreteras, colegios públicos, que de alguna u otra manera benefician a grupos específicos, pero que de alguna manera también repercuten en el desarrollo de todos, ¿no?, de toda la sociedad. Y las políticas regulatorias, que son costos concentrados y eh, beneficios difusos. Sin embargo, hay estándares y provisiones y licencias y sanciones que se establecen bajo este tipo de políticas, en donde determinados públicos específicos digamos, coercionados, ¿no?, al momento de tener que cumplir estas políticas regulatorias. Y también hay políticas institucionales o constitucionales que implica, no sé, remodelar aspectos del sistema político que beneficia a todos o, en casos particulares, perjudican, ¿no?, a todos. Luego, también podemos entender las políticas públicas como un proceso de interacción, más allá de la formulación racionalista, más allá de la instrumental, como políticas, como mecanismos específicos para resolver problemas. Entendemos también las políticas públicas como un proceso de interacción, es decir, un proceso dinámico en donde los actores que intervienen en la problematización de los problemas sociales, valga la redundancia, y que luego se establecen los problemas públicos en las agendas específicas, que suena muy lineal, muy secuencial, existe toda una historia que está, digamos, inmersa en un proceso de interacción entre actores, ¿no? Sabatier, como ustedes muy bien saben, reflexiona sobre las coaliciones defensoras, las coaliciones promotoras de políticas públicas, en donde movilizan marcos de interpretación del mundo y que podemos también hablar dentro de esa perspectiva de cómo los actores con valores, intereses, ideas específicas, también definen la hegemonía de determinadas políticas públicas dentro dentro del espacio público, ¿no?
Y tenemos también las políticas públicas como referenciales, ¿no? Aquí está toda la tradición cognitivista, ¿no? De políticas públicas que empieza con Joubert, con Pierre Müller, que lo reflexiona también más adelante, ya, pero a través del institucionalismo discursivo o narrativo, el mismo Paul Sabatier y también Vivian Schmidt, que habla sobre el institucionalismo discursivo y cómo las ideas se transforman en mensajes específicos que finalmente nos llevan hacia cambios institucionales, ¿no? Yo creo que ese enfoque institucional discursivo nos permite mucho leer la política actual, de cómo las ideas van modelando, ¿no? No solamente mecanismos específicos de política pública, sino el sistema político en sí, ¿no? Entonces tenemos diversas formas de comprender las políticas públicas, como proceso, como instrumento, como interacción y también como referencia. Empecemos en todo caso con un enfoque clásico, que es el enfoque institucional, ¿no? Que está inmerso en el paradigma racionalista. Y en este caso específico, Ledwig establece que el desarrollo no puede explicarse únicamente por factores económicos. Las instituciones políticas, las relaciones de poder y las capacidades del Estado son variables centrales para comprender la acción pública y sus resultados. Y de esta manera también se relaciona con lo que Douglas North establece las instituciones como reglas formales o informales que estructuran los incentivos, reducen o incrementan los costos de transacción y condicionan el desempeño de las sociedades, ¿no? Un momento, por favor, disculpen. Mejor apago esto. No, me está llamando. Entonces, tenemos entonces que son las instituciones, bajo este enfoque institucional, las que van a condicionar la acción pública. Cuando hablamos de acción pública, tenemos que hacer una diferencia, digamos, operativa importante con respecto a la acción estatal. La acción estatal está centrada necesariamente por las agencias estatales o las instituciones públicas específicas del Estado. La acción pública implica el análisis de la acción de los diversos actores, sean estatales o no estatales, dentro de la formulación de políticas públicas y que se van a movilizar en el espacio público para poder, que buscan hegemonizar cierta perspectiva de política pública que nace de una interpretación parcial, digamos, de un problema que se encuentra en la sociedad, ¿no? Un problema como la seguridad, la salud, dentro de la educación. Hay formas de resolverlos de manera específica y que estas coaliciones o estos actores van a movilizar determinados marcos de interpretación. Las instituciones, en este caso, van a condicionar esa acción. Digamos, estos actores no son tan libres, ¿no? Van a tener que ajustarse a las reglas, a los procedimientos, a las normas, a las organizaciones institucionales, van a responder también a determinadas estructuras de incentivos que las instituciones van a establecer, restricciones también. Hay reglas que están dentro del diseño institucional que van a influir en el comportamiento de los actores, ¿no? Es decir, la variable institucional que va a ser la explicativa de los cambios de conducta que puedan tener los diversos actores que van a participar en la formulación de políticas públicas, pero también en su implementación, en su evaluación y en todas las etapas del modelo secuencial, ¿no? Las instituciones reducen la incertidumbre y los costos de transacción, las reglas proporcionan previsibilidad, organizan los intercambios entre actores y pueden reducir los costos asociados con la coordinación, la negociación y el acceso a la información, ¿no? Bajo este enfoque, los programas de investigación deberían centrarse en el estudio de cómo el diseño institucional genera determinadas digamos, determinadas dinámicas dentro de la acción pública, cómo los actores van ajustándose a los planteamientos del diseño institucional y también ir identificando si ese diseño institucional es pertinente o no, bajo una perspectiva más incremental, ¿no? Si es que es necesario ir corrigiendo aspectos del diseño institucional. Entonces, las instituciones distribuyen poder y acceso. Las instituciones no son neutrales, establecen quién participa, quién tiene capacidad de veto, qué intereses son representados y cómo se distribuyen recursos y derechos. Diseño institucional, distribución de poder, inclusión, exclusión, resultado de política, ¿no? Entonces, los resultados de política van a ser condicionados por el diseño institucional.
Y es importante plantear esto porque luego aparece otro enfoque más adelante, que es el enfoque neoinstitucional o incluso los enfoques cognitivistas o narrativos, que explicarían un tanto distinto el asunto, ¿no? Digamos, son los actores con interpretaciones distintas del mundo y que se agencian digamos, de determinado nivel de influencia en grupos sociales determinados y que van a orientar el cambio institucional y, por lo tanto, el diseño institucional. Es decir, el diseño institucional cambia en la medida en que los actores públicos, los actores que intervienen en la problemática de política pública y que comienzan a generar hegemonías pueden influenciar en el cambio del diseño institucional, ¿no? Las instituciones son producto de procesos históricos. Este enfoque institucional prioriza también el estudio de las trayectorias históricas de las instituciones. Las instituciones no es que hayan nacido ahora mismo o que sean neutrales, sino que tienen un contenido histórico y es necesario desarrollar ese análisis histórico de las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas no se explican únicamente por los problemas que busca resolver, sino también por las instituciones que estructuran quién decide, bajo qué reglas, con qué capacidades y con qué distribución de poder, ¿no? Por ejemplo, el estudio de capacidades estatales, capacidades, digamos, a nivel de agencia de poder o agencia administrativa más instrumental, va a implicar un análisis necesariamente de un enfoque institucional respecto a su trayectoria institucional, su trayectoria histórica, cómo este diseño institucional ha generado este tipo de política pública, ¿no? Cómo las reglas y estructuras condicionan la acción pública. Ese es básicamente el enfoque institucional que está inmerso dentro del paradigma racionalista en donde la política pública se concibe como como un mecanismo racionalmente concebido por determinados expertos y autoridades públicas con capacidad de decisión para que estas políticas públicas puedan, digamos, actuar dentro de la acción pública y por lo tanto implementarse y resolver parcialmente los problemas que han sido identificados en la agenda pública, ¿no? En la PPT ahí les planteo alguna bibliografía que podría servir. Dentro de esas tres textos, el texto de Peter Hall y de Rosemary Taylor, que más probable ya lo hayan podido también ya revisar, sobre los tres neoinstitucionalismos, me parece particularmente pertinente. Luego pasamos al enfoque sistémico, pero no quiero pasar al enfoque sistémico de una manera así compartimentada, ¿no? El enfoque sistémico tiene digamos, comienza a partir de la mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde los estados empiezan a pensar cómo resolver los diversos problemas que se han generado, ¿no? Los diversos problemas públicos, y le dan una fuerza particular a la acción del Estado, a la acción estatal. Pero justamente en ese proceso de observar con mayor análisis la función del Estado para resolver problemas, se conciben las políticas públicas como esos mecanismos, ¿no? El enfoque sistémico, si bien está dentro de un enfoque o un paradigma racionalista, también es parte de un enfoque del comportamiento, del análisis del comportamiento o el giro comportamental en el análisis de las políticas públicas, que tiene que ver con la elección racional de los actores, ¿no? Los actores buscan racionalmente el mecanismo que maximice mi bienestar en base a un análisis de los recursos disponibles que normalmente son escasos, ¿no? Como los recursos disponibles son escasos, tengo que buscar racionalmente la solución que maximice esa situación y me permita darle una mejor solución, una solución más cercana a la problemática planteada. En esa reflexión, el enfoque sistémico aparece concibiendo las políticas públicas como procesos racionalmente analizables en los que el conocimiento científico y la evidencia permiten identificar problemas, formular alternativas, orientar decisiones y evaluar resultados, ¿no? Es decir, es el enfoque sistémico el que finalmente le dice al decisor público, ¿no? A la autoridad pública, que existe previamente a un análisis científico, evidencia, fundamentalmente numérica, ¿no? Observable, que me permita darle forma al problema público y darle un contenido específico, normalmente numérico, ¿no?
y que permite unir la academia o el conocimiento científico con los tomadores de decisiones. Entonces, bajo este enfoque sistémico, prepondera una perspectiva positivista, se privilegia el método cuantitativo y es pragmático en la medida en que buscan actores muy específicos que puedan orientar soluciones a esos problemas que se han identificado, ¿no? Digamos, aquí no es que intervengan en la toma de decisiones o en la reflexión de cuáles son las mejores alternativas los diversos actores, sino los diversos actores se van a encontrar más bien en una etapa anterior, ¿no? Que es en la parte de los inputs cuando que nos habla David Easton, ¿no? Aquí Harold Laswell es lo que establece las ciencias de las políticas, que surgió justo a mitad del siglo XX en Estados Unidos, las ciencias aplicadas a los problemas de la gobernanza y el gobierno. Ciencia como mediadora entre la academia, los tomadores de decisiones y los gobiernos, ¿no? Es con este enfoque en donde aparece la academia como un sustento de sistematización de datos cuantitativos para poder establecer cuáles son esos puntos críticos que las agencias gubernamentales van a tener que solucionar, ¿no? Entonces, está un enfoque conductista en la medida en que es la conducta de los tomadores de decisiones, los formuladores, las que en base a un análisis empirista de la realidad, positivista y pragmático, en la medida en que son determinados actores los que toman decisiones, se genera la evidencia, ¿no? La evidencia tiene una trayectoria desde esa perspectiva más cartesiana, ¿no? La política se estudia mediante hechos observables, datos y relaciones sistemáticas, la identificación también de patrones, de regularidades, a través de estos métodos cuantitativos, y se aspira a producir conocimiento útil para intervenir sobre problemas públicos. Las políticas públicas aquí son estrategias diseñadas para resolver problemas y, por lo tanto, se instaura con mayor, digamos, fuerza el ciclo de políticas o el modelo secuencial, ¿no? Que ya todos conocemos, que es la identificación del problema, en donde vemos el análisis de la ventana de oportunidad para poder establecer este problema público, para poder agendarlo, ¿no?, en la agenda gubernamental y luego desarrollar cuáles son esos mecanismos que van a tener que implementarse en base a un análisis del tiempo político, en donde podríamos desarrollar ese mecanismo, y cuáles son esas alternativas disponibles, ¿no?, en base al análisis de los formuladores de políticas públicas, y se diseña esta política pública dentro de lo que la tradición empirista o conductista establece como caja negra del Estado, ¿no?, que es la lógica de los funcionarios expertos. La caja negra del Estado es tomadores de decisiones, expertos, formuladores, ¿no?, que vienen de esta perspectiva del conocimiento científico que plantea Laswell, y que dentro de estas agencias gubernamentales van a procesar, ¿no?, como si fuese una función, y sale una alternativa, la mejor alternativa, ¿no?, posible para poder implementarla. Ese es básicamente el enfoque sistémico, toma de las decisiones en base a información sistemática, en base a evaluación de políticas públicas, ¿no? Es decir, las políticas públicas se evalúan para poder corregir internamente la solución que está siendo procesada por los tomadores de decisiones. No es que vayamos a replantear los problemas que han sido ya ingresados a la caja negra. No toma en cuenta la totalidad de actores, sino relaciones entre actores involucrados de manera directa, ¿no? Ahí tenemos algunas referencias bibliográficas que les he un poco colocado, textos algunos clásicos que ya lo han podido revisar, no está de más reiterarlo, sobre todo los de Easton, ¿no?, y Laswell, su clásico libro, ¿no?, su clásico texto. Este es el enfoque sistémico de manera gráfica, ¿no? La política como un sistema abierto de interacciones, ¿no?, que recibe demandas y apoyos desde su entorno, los procesa mediante estructuras y autoridades políticas y las transforma en decisiones autoritativas, cuyos efectos generan retroalimentación sobre el propio sistema, ¿no? Vemos ahí los inputs, las demandas, requerimientos de la ciudadanía, de los grupos sociales específicos, que van a gestionar soportes para poder traducir esas demandas en legitimidad social, y van a ingresar al sistema político, entendido como reglas y procesos para formular políticas públicas, donde encontramos esta caja negra donde están los formuladores expertos y los tomadores de decisiones de política pública,
Y son ellos los que finalmente van a decidir cuáles son las alternativas más racionales, ¿no? Las mejores para establecer decisiones y por lo tanto políticas que serían los opus, ¿no? Que serían las salidas. Y esas salidas luego retornan como una retroalimentación, ¿no? Un feedback, ¿no? Como un testeo en el entorno, para ver justamente su legitimidad social y cómo están operando esas salidas que establece este mecanismo, ¿no? Entonces, tenemos el entorno social, ¿no? Donde están las demandas, los soportes, los inputs, el sistema político, que va a operar de manera interna, ¿no? Con los formuladores, los outputs, el feedback. Tenemos entonces los entornos, el entorno como inputs, que son los problemas sociales, la demanda pública, por ejemplo, embarazos adolescentes, incremento de infecciones de transmisión sexual, educación sexual y reproductiva, demandas provenientes de familias, etcétera, todos los actores que intervienen en los entornos sociales. Luego entra el sistema político como caja negra, las demandas son procesadas por ministerios, secretarías especializadas, expertos, funcionarios públicos, y los opus como política pública, que incorporación de educación sexual integral, por ejemplo, en la currícula de los colegios, programa de prevención de ITS, información sobre educación sexual, etcétera, ¿no? Digamos, decisiones más programas, más instrumentos de política. Y finalmente los feedbacks o los nuevos inputs. Esto siempre va a operar bajo el enfoque sistémico, bajo el modelo secuencial de política pública, que ya lo tenemos bien, como bastante inserto, ¿no? Que es el tema del problema social, que se convierte en problema público y que el problema público se va a diseñar dentro de las agencias gubernamentales, se van a formular la política pública, luego se van a implementar, luego se van a evaluar, y luego se van a retroalimentar y así sucesivamente, ¿no? Que es como son etapas puestas muy, digamos, bajo una lógica muy secuencial, muy escolar, digámoslo así, pero que no funcionan de esa manera tan secuencial en la práctica. Digamos que partimos muchas veces ya de la implementación y de los problemas de la implementación de la política y cómo desde un enfoque sistémico tendríamos que redefinir esa política pública dentro de la caja negra del Estado, ¿no? Entonces, este enfoque viene de una tradición del análisis del comportamiento de los actores, empirista, de la ciencia política, investigación orientada a identificar regularidades y relaciones observables, ¿no? Entonces, el modelo secuencial es problema, agenda, formulación, la decisión, implementación, evaluación y retroalimentación, ¿no? El modelo secuencial descompone la política pública en etapas analíticamente diferenciadas, permitiendo estudiar cómo se construye y desarrolla una intervención pública. La política pública transforma un problema público en una intervención organizada del Estado. Problema público, construcción de alternativas, decisión, solución pública, ¿no? Ese enfoque secuencial, positivista, ¿no? Digámoslo así, de alguna manera también es contestado o criticado por Robert Nakamura, ¿no? A través de esta lógica del modelo acumulativo. Cómo vamos acumulando etapas y cómo estas etapas van retroalimentándose de manera constante y de manera interdependiente. Digamos que no son etapas aisladas. Terminamos acá, empezamos acá, terminamos acá, sino que al final viene la retroalimentación, ¿no? Nakamura critica esa lógica y lo que establece más bien es que cada etapa siempre está en constante interdependencia y en constante relación y por lo tanto no podemos hablar de un modelo secuencial racional en ese sentido, sino tenemos que incorporar algunos otros conceptos como la interacción de los actores, o en el caso de Lindblom, que habla sobre los policy makers, ¿no? Que son los hacedores de políticas públicas, que en cada una de las etapas de la formulación secuencial de la política pública, los hacedores de políticas públicas revisan bajo una perspectiva incremental, algunos ajustes necesarios a la política pública en base a los resultados que vamos obteniendo en la realidad, ¿no? Entonces, los ajustes incrementales no se encuentran al final de la política como una evaluación final, sino se encuentra en cada una de las etapas, desde la formulación del problema, desde la concepción del mecanismo público, qué tipo de instrumento de política pública vamos a utilizar, cuáles son las poblaciones objetivos, de qué manera se van a implementar, cuáles van a ser las reglas, los incentivos que se van a concebir desde el aparato público. Entonces, hay una lógica incremental, ¿no? De ir corrigiendo la política ya diseñada, ¿no? Hay una búsqueda de soluciones perfectas
¿no? Ante la búsqueda de la solución perfecta, de la elección racional, es decir, cómo maximizo mi bienestar, que es justamente este, pues, es un paradigma de la elección racional, pasamos a una decisión real, es decir, incremental, limitada y políticamente negociada de manera constante. Entonces, el modelo secuencial tenemos que tomarlo en cuenta como un modelo genérico para la comprensión de las políticas públicas, ¿no? Este modelo secuencial podríamos establecer un marco de crítica teórica desde la racionalidad limitada de Herbert Simons, ¿no? Que como ustedes comprenderán, Herbert Simons lo que identifica es justamente que los actores públicos que intervienen en la formulación de políticas públicas tienen tiempos limitados, capacidades cognitivas también limitadas e incertidumbre. Es decir, tienen información disponible limitada, pero no solamente información disponible. El problema no solamente es la falta de información óptima para poder comprender de manera idealmente el problema público con toda la información disponible, sino lo que hace referencia Simon es fundamentalmente bajo qué criterios vamos a poder seleccionar la mejor alternativa de política pública para abordar el problema identificado. En ese sentido, existen ciertas limitaciones y las limitaciones están establecidas por tiempo en la elección, por capacidad de información, de agenciar información, por capacidad de procesar esa información, de sistematizarla, de crear también los acuerdos y las negociaciones y por lo tanto los actores públicos avanzan de manera un poco incierta y a veces con mucha incertidumbre y pueden estar estableciendo mecanismos que no son compatibles con elementos que encontramos en la realidad. La decisión pública se toma en un contexto en el que intervienen múltiples actores, presiones, tiempo escaso e información incompleta. Bajo esa perspectiva, la elección racional de la maximización, ¿no?, del bienestar individual, ¿no?, bajo una lógica del paradigma del individualismo metodológico, ¿no?, encontramos más bien la necesidad de de un actor que no cuenta con esa capacidad racional como para poder procesar esa cantidad de información. Por lo tanto, se incorpora en este análisis de la racionalidad limitada el análisis de los ajustes incrementales del Lindemann, también se establece en ese marco la crítica de Robert Dahl, ¿no?, digamos, cuando habla sobre la decisión pública como proceso político y plural, cuando habla sobre las poliarquías, es decir, sobre esa estructura básica de instituciones que toda democracia debe de tener para poder generar un marco real y disponible para la creación, para la formulación de políticas públicas dentro de un marco democrático y no pensar en horizontes tan ideales de democracia, ¿no? Las políticas públicas no se construyen mediante una racionalidad perfecta y lineal, sino mediante decisiones bajo restricciones, negociaciones entre actores, ajustes incrementales y aprendizaje en contextos de incertidumbre. Entonces, acá el concepto claro son la incertidumbre de los actores, la necesidad de tener que coordinar, la necesidad de tener que interactuar, la necesidad de tener que salir de un razonamiento lineal de secuencias de política pública desarrollada por expertos en una caja negra y comenzar ya a abrir esa caja negra para poder hacer que los actores dialoguen y comiencen a interactuar y generar espacios de diálogo y de toma, sobre todo para condensar los problemas públicos, para legitimarlos y luego también crear los mecanismos públicos para resolver esos problemas en base a un análisis social mucho más específico de los espacios, de los contextos, ¿no? Tenemos entonces el modelo secuencial, problema, alternativa, selección óptima, implementación. Frente a eso encontramos la racionalidad limitada, Herbert Simons, y la pluralidad de actores, Robert Dahl, y la incertidumbre, ¿no?, que también nos habla Linton cuando nos implementa este mecanismo de los ajustes incrementales. Y el modelo incremental, que tiene que ver con la situación existente, ajustamos esa situación existente bajo procesos de negociación, toma de decisiones, aprendizaje y luego un nuevo ajuste a esa situación, al primer ajuste de la situación existente, ¿no? Para poder analizar un poco más este enfoque, pues, ahí les presento algunos textos, fundamentalmente Simon y Lindblom. André Noël también
también, pero digamos, este autor lo que hace es una exposición amplia de diversos enfoques de políticas públicas, en donde encontramos justamente este enfoque sistémico, y hace un análisis sobre la racionalidad limitada de Herbert Simons, como un marco teórico que contesta, ¿no?, este modelo secuencial del enfoque sistémico imperante hasta, bueno, hasta nuestros días. Muchas veces, ¿no?, encontramos muchos formuladores que están estancados en el tiempo, ¿no? Tenemos un enfoque sistémico, frente a ese enfoque sistémico, ¿no?, y bajo este modelo crítico y también incremental, el enfoque sistémico también lo podemos concebir como un modelo adaptativo y abierto. Y acá sí me interesaría puntualmente que se tome atención, porque aquí el modelo cambia, y cambia bastante, no solamente en la forma, sino también en dónde se encuentran los puntos de coordinación y de decisión, los espacios de coordinación multiactor y las coordinaciones estratégicas para la toma de decisiones. Los dispositivos, los dispositivos institucionales de gobernanza que articulan capacidades estatales y no estatales permiten procesar conflictos e intereses territoriales y generan condiciones para la coordinación estratégica y la incidencia de la decisión pública. Aquí los contextos van a intervenir directamente, no solamente como inputs, como entornos, ¿no?, que van a, digamos, iluminar con algunas problemáticas a los formuladores de políticas públicas, y son luego ellos con las autoridades quienes van a formular digamos, el mecanismo público para la intervención. Sino acá los contextos son importantes para que los actores que tienen valores, ideas e intereses puedan discutir en los espacios territoriales, es decir, en estas lógicas de espacios de coordinación multiactor, ciertas, y convertir convertir sus problemas en demandas y un soporte a esa demanda, ¿no? Digamos, hay un espacio en donde los contextos que tienen perspectivas respecto a una problemática específica, sea educación, salud, seguridad, puedan coordinar territorialmente en base a las condiciones territoriales específicas de contexto, para poder transformar ello en demandas específicas ya de orden público, ¿no? Y los puntos verdes serían, en todo caso, esos lugares en donde se toman decisiones. Este enfoque sistémico, que es más adaptativo y abierto, lo que permitiría es darle mucho mayor peso a las instancias de toma de decisiones a nivel subnacional, ¿no?, o a nivel territorial, sobre la base de un trabajo sistémico, pero abierto a los contextos. Entonces tenemos actores contextualizados, tenemos las interacciones de esos actores a través de un proceso de espacios de coordinación multiactor y también de estrategias para toma de decisiones a nivel territorial, lo que podría ser un modelo de gobernanza territorial, y cómo ese modelo de gobernanza que se ajusta a estas interacciones, en cómo estos actores han permitido el diseño de una manera en cómo abordar los problemas sociales identificados hacia una acción pública específica, y luego viene el aprendizaje y la retroalimentación. El enfoque sistémico abierto adaptativo incorpora una perspectiva de pensamiento no lineal y de complejidad, al reconocer que las interacciones entre los componentes del sistema pueden producir efectos emergentes y retroalimentaciones, ¿no? Contexto territorial, actores, diagnósticos, construcción de demandas, acción colectiva, movilización de recursos, espacios de concertación, negociación, conflicto, coordinación estratégica, etc. Es decir, abrimos la lógica del enfoque sistémico clásico hacia un enfoque de interacción. Y esto es importante para lo que luego viene como otros enfoques, que es el enfoque, los enfoques neoinstitucionales, o el enfoque cognitivista, o el enfoque narrativo, y el enfoque de las coaliciones defensoras de Paul Sabatier, ¿no? La influencia sobre la política pública no depende únicamente de que una demanda ingrese al sistema político, sino la capacidad de los actores territoriales para construirla como problema público. Aquí el enfoque sistémico en un sistema adaptativo y abierto, más allá de que una demanda ingrese al sistema político y se transforme en un mecanismo público, lo que importa aquí en el análisis es cuáles son esas capacidades de los actores territoriales para construir el problema público, para movilizar recursos contextualizados, generar alianzas, ocupar espacios de concertación y convertir sus intereses en alternativas susceptibles de incorporarse a la decisión pública. Cuando hacemos un análisis sistémico de este tipo en nuestra realidad peruana, por ejemplo,
encontramos algo que creo que nos salta a la vista, que tenemos muy pocas instancias de toma de decisiones a nivel territorial. Tenemos espacios muy pequeños de deliberación, pero de toma de decisiones reales muy difícil. Entonces, lo que encontramos es una ciudadanía sin capacidad de tomar decisiones, sin capacidad de una reflexión deliberativa de los problemas públicos en donde movilicen sus propios valores, ideas e intereses, ¿no? Hay pocas instancias de tomar decisiones a nivel territorial y también espacios de corrección multiactor, pocas. Y las que existen son aquellas que son movilizadas por los centros de poder, que son los ministerios, por ejemplo, y que son muchas veces movilizados bajo criterios de exclusividad que plantean los mismos formuladores de política pública, en donde quizá muchos actores sociales se les sea muy críticos como para poder incorporarlos, ¿no? Entonces, el sistema adaptativo abierto nos permite un poco analizar cuáles son esos otros actores que también intervienen en los contextos. Entonces, la principal contribución de este modelo es mostrar que entre la demanda social y la decisión pública existe un proceso de construcción política territorial. Los actores diagnostican, se organizan, movilizan recursos, construyen espacios de poder y concertación, negocian y también hacen uso de sus capacidades para incidir, ¿no?, en los contextos territoriales y finalmente en la toma de decisiones. Entonces, hay algo importante en lo que hemos visto en este sistema adaptativo, ¿no? Digamos, en que ya salimos un poco de la caja negra del Estado, salimos del paradigma racionalista y positivista de los hechos observables y comenzamos ya a tomar en cuenta las perspectivas, los marcos cognitivos, los marcos de interpretación del mundo de los actores que se movilizan socialmente, movilizando recursos, ideas, intereses, formación de alianzas, lo que implica una pregunta que establece el enfoque neoinstitucional, que sería cómo modelar las formas en que se expresan y recopilan las preferencias diversas y a menudo conflictivas de los individuos con intereses propios cuando se toman decisiones de forma colectiva, ¿no? Entonces, el neoinstitucionalismo o el enfoque neoinstitucional lo que busca ya no solamente es ver cómo las instituciones influyen, cómo el diseño institucional influye en el comportamiento, sino cómo estas interacciones de los actores reducen los costos de transacción y de coordinación y posibilitan la cooperación y la acción colectiva. Entonces, acá incorporamos la teoría de la acción colectiva como una variable que explicaría el surgimiento de nuevas reglas, incentivos y el modelamiento de determinados comportamientos que son guiados por reglas e incentivos quizá fuera de lo institucional, fuera del espacio estatal y desarrollado más bien a nivel de actores públicos en la arena pública, ¿no? Entonces, tenemos rápidamente para abordar este enfoque a los planteamientos de Douglas North nuevamente, ¿no?, donde las instituciones estructuran incentivos. Las instituciones son las reglas de juego que condicionan las decisiones de los actores, reducen la incertidumbre y establecen incentivos y restricciones para la interacción, ¿no? Acá he puesto un ejemplo de la subvención escolar en Chile, ¿no? Por ejemplo, se entregan recursos adicionales a las escuelas por la matrícula de estudiantes socioeconómicamente vulnerables. Para recibirlos, los establecimientos deben asumir compromisos de mejoramiento y definir acciones para apoyar a estudiantes con dificultades, ¿no? Podemos poner acá también otro tipo de programas sociales que tenemos en el Perú, en donde son el planteamiento de una regla que genera un incentivo económico en este caso y luego un cambio en el comportamiento de las escuelas. Las escuelas van a poder incorporar nuevos elementos en su comportamiento en base a nuevas reglas institucionales que permitan nuevos incentivos económicos, ¿no? Es decir, va a haber ahí un diálogo entre reglas, incentivos y cambio institucional. Luego, el intercambio también tiene costos, ¿no? Es ahí donde Ronald Coase, por ejemplo, aborda la importancia de la información, la gestión de la información, las negociaciones, la transparencia de los contratos y el cumplimiento de acuerdos que generan los costes de transacción. Para ello, la forma en que se organizan los intercambios entre el mercado, la empresa y otras instituciones importan económicamente, ¿no? Es decir, por ejemplo, el Estado elabora determinados mecanismos que optimizan la información disponible para los padres de familia, por ejemplo, al momento de elegir las escuelas para sus hijos. Está el Estado contribuyendo a que los padres de familia puedan reducir costos
para cumplir un derecho, el derecho de educación de sus hijos, ¿no? El enfoque neoinstitucional busca explicar cómo es que el Estado diseña este tipo de plataformas de información, de transparencia en las contrataciones, en las negociaciones, para influir justamente en el comportamiento de los actores que están involucrados dentro de la política pública. También Oliver Williamson habla sobre la gobernanza que responde a problemas de coordinación, ¿no? En este caso, por ejemplo, existen, más allá de un mecanismo público educativo, pueden existir modelos educativos que son público-privados, en donde cada uno de los actores asume determinados riesgos o determinadas funciones, y luego el Estado evalúa, ¿no? Los resultados de ese modelo para poder seguir en esa misma lógica, ¿no? O los contratos públicos privados, o por ejemplo, cuando se establecen modelos de cogestión en salud con los comités locales de administración de salud, por ejemplo, en donde hay una intervención pública, pero también hay una intervención eh, privada, ¿no? Y incluso social, porque en los comités locales de gestión, en los comités locales de administración de salud, la población participa de manera organizada para establecer las prioridades de intervención sociosanitaria en cada una de las regiones. Ese modelo se estableció, dicho sea de paso, en los años 80, frente a el contexto de terrorismo, y que luego ha ido perdurando en el tiempo, y que actualmente ha pasado por un proceso de evaluación de su pertinencia, o qué cambios se pueden desarrollar de manera incremental. Y existen casos de mucho éxito de modelos de cogestión de salud en determinadas regiones, pero también en otras que están muy, muy mal, ¿no? Entonces, el enfoque neoinstitucional nos permite justamente abordar el análisis de esos modelos, ¿no? De esos modelos de intervención. Y también las reglas pueden ser formales o informales y producir cooperación. En este caso, abordamos a una de las autoras importantes en ese tema, que es Elinor Ostrom. Elinor Ostrom establece, ¿no?, el análisis de casos concretos de cómo las comunidades se organizan para establecer sus propias reglas en base a la gestión de recursos comunes que tienen estas poblaciones, ¿no? Ella hace un análisis de diversos casos a nivel mundial sobre temas de pesca, minería, etcétera, hidrocarburos, para ver cómo son las comunidades las que generan estas reglas, estos incentivos entre ellos mismos como gobernanza de los bienes comunes, y cómo es que ese modelo de gobernanza, que no es estatal, interviene en una lógica de diálogo con el Estado para poder establecer nuevas perspectivas de desarrollo, ¿no?, a nivel territorial, ¿no? Entonces, digamos que aquí la política más eficaz combina regulación, previsión de servicios, información, monitoreo, pero también participación de los actores, ¿no?, con sus propios modelos de gobernanza de los espacios comunes. El enfoque neoinstitucional tiene diversos, digamos, enfoques, ¿no? Podemos ubicarlo desde un punto de vista económico, politológico, normativo, histórico, sociológico, que nos permite darle cierto énfasis en el análisis, ¿no? Si queremos analizar o queremos hacer más énfasis en el análisis de los aspectos históricos, vemos la trayectoria histórica de las instituciones, de las políticas públicas que han sido desarrolladas en un contexto determinado, porque se toma en cuenta que existe una dependencia de esta trayectoria histórica por parte de las políticas públicas que se han elaborado, ¿no? Las políticas públicas no es que nacen hoy y luego se conciben otras muy distintas. Normalmente hay cierta trayectoria y cierta similitud, ciertos elementos que van a ir sirviendo para ir cambiando ciertos elementos de la política pública, a no ser que haya un corte muy, digamos, muy radical al respecto, ¿no? Y se cambia la política pública o simplemente se elimina, ¿no? El enfoque normativo, que da prioridad al análisis de las instituciones que orientan la conducta a través de normas, valores, roles y obligaciones. El institucionalismo politológico, que analiza las relaciones de poder y de autoridad de los actores que movilizan competencias, recursos y capacidades de decisión
al momento de plantear una política pública. Entonces, el neoinstitucionalismo politológico está centrado en esas relaciones de poder y de autoridad, y el neoinstitucionalismo económico, que básicamente se enfoca en los costos de transacción, en los intereses, de optimizar información disponible para la ciudadanía o para los actores públicos para que puedan tomar mejores decisiones, ¿no? Cada uno de estos autores, cada uno de estos enfoques han sido desarrollados bastante sobre todo por Douglas North. Elinor Ostrom no aborda todos estos, pero de alguna manera los menciona, sobre todo en un texto que ella tiene sobre diversidad institucional, donde aborda justamente, hace una teoría de las reglas, en donde redefine la concepción de reglas formales y estatales hacia reglas más bien prácticas y comunitarias, y desarrolla un modelo conceptual sumamente importante, que sería bueno que lo puedan también analizar como un análisis neoinstitucional de las reglas comunitarias, sobre todo para quienes se interesan en análisis o tienen algún programa de investigación sobre la participación de comunidades en contextos extractivistas o temas de pesca o temas que tengan que ver con gobernanza de espacios comunes o de bienes comunes, ¿no? Elinor Ostrom ejemplifica muy bien el tema sobre la construcción de nuevas reglas. Entonces, el neoinstitucionalismo ya nos incorpora un elemento adicional, ¿no? Digamos, cómo es que los actores movilizan ciertas creencias, valores, intereses, y se incorporan en un plano más bien de acción pública institucional, ¿no? Por lo tanto, existe una dependencia respecto a los incentivos, a las normas, a las relaciones de autoridad y de poder, a las trayectorias históricas de cada una de estas políticas públicas e instituciones, y también a las instituciones como culturas y significados y símbolos, ¿no? Que tiene que ver con el neoinstitucionalismo sociológico. Y quizá bajo esta perspectiva del neoinstitucionalismo sociológico se relaciona mucho un enfoque que es el enfoque cognitivo, aunque no tanto, porque el enfoque cognitivo tiene otros elementos, que tiene que ver con la política pública como construcción de sentido, ¿no? El análisis se centra en cómo actores situados en contextos específicos interpretan los problemas públicos, interactúan y construyen respuestas colectivas. Acá lo importante en el enfoque cognitivo es la construcción social de los problemas y cómo esa construcción social también conlleva hacia la construcción de mecanismos políticos para poder incorporarlas en las agendas gubernamentales. Entonces, por lo tanto, existe un afán de hegemonía por parte de estos marcos de interpretación del mundo que movilizan determinados grupos o coaliciones o determinados sectores de la sociedad, ¿no? Que participan en la elaboración de una política pública o que están inmersos en la problemática social, objeto de reflexión para luego establecer una política pública en torno a ello. Los actores no reaccionan ante una realidad objetiva de manera automática, ¿no? Movilizan capacidades, percepciones, intereses, preferencias para interpretar una situación, etcétera, ¿no? No es que sean como el paradigma del individualismo metodológico, en donde lo que busca el actor es maximizar su bienestar, pero sin precisar exactamente en qué consiste ese bienestar, cómo lo interpreta, cómo en ese proceso de conseguir la maximización de su bienestar tiene que dialogar con otros actores y cómo en ese diálogo con otros actores, pues finalmente busca otro tipo de objetivos, ¿no? Digamos que el modelo racionalista no permitiría darle una mayor explicación a cómo es que los actores cambian de posición, cambian de perspectivas, cambian también de marcos de interpretación del mundo. En este caso concreto, Pierre Müller desarrolla el concepto de referencial, Jover también, pero Müller le da un énfasis mucho mayor, y los referenciales son, digamos, ese conjunto de valores, intereses, perspectivas, incluso marcos analíticos concretos, que construyen, ¿no?, un referencial de política pública, ¿no? Es una representación compartida de la realidad que define cómo se entiende el sector, cuáles son sus problemas, qué roles corresponden a los actores y qué relaciones de poder son legítimas, ¿no? Un referencial permite interpretar la realidad y orientar la acción. Un referencial orienta la acción pública.
un referencial contiene un núcleo de ideas centrales, que lo desarrolla muy bien Maillard y Kluber. Ellos tienen un texto sobre referencial, que está también al último, he puesto la cita bibliográfica para que lo puedan buscar. Y este núcleo central de ideas tiene que ver con una discusión interna entre este grupo y que van a priorizar ideas concretas respecto a cómo abordar una problemática específica en cualquier temática, sea educativa, sea de salud, sea de seguridad, sea de tema de seguridad externa, etcétera, ¿no? Digamos que hay un núcleo central de ideas que va a operar dentro de un referencial. El referencial se concibe no solamente como un conjunto de ideas que le da un sentido, una representación del mundo a determinada perspectiva, que movilizan actores con contexto, con ideas, con planteamientos, sino un referencial también se concibe como ese conjunto posee la capacidad de generar hegemonía dentro de la arena pública, como el referencial ya está dentro de un programa de política pública y que compite con otros referenciales para poder incorporarse en las agendas gubernamentales, ¿no? Hay también programas de investigación que buscan relacionar estos referenciales, si son siempre conflictivos o si hay integración de referenciales, y eso ya son perspectivas de análisis en construcción que podrían ser muy interesantes ver casos concretos al respecto. Estos referenciales son movilizados por mediadores, ¿no? Los mediadores, dentro del argot o del marco analítico del enfoque cognitivo, los mediadores traducen la realidad en un programa de acción. Los mediadores ocupan una posición estratégica porque decodifican una realidad compleja y la recodifican en categorías, conceptos, discursos propios de un sector, ¿no? Estos mediadores son los promotores de los referenciales en los diversos espacios en donde la política pública tiene que ir construyendo equivalencias, poder con otros actores también, ¿no? Entonces los mediadores tienen una función de conexión de sentido, de ampliación de sentido, ¿no? De la política que se está planteando y de ir construyendo también poder, ¿no? De manera progresiva con otros actores que estén dentro de la problemática que se está visualizando o que está en controversia en todo caso. El enfoque cognitivo establece referenciales y hay dos tipos de referenciales que plantea Müller, que hay un referencial global, un referencial sectorial, y el núcleo central estaría pues abajo, ¿no? El núcleo central que le da sentido al referencial sectorial y el referencial sectorial que está dentro de un referencial global, ¿no? El global expresa una visión más amplia de la sociedad, sus valores y orientaciones, y el sectorial traduce una visión esa visión al funcionamiento de un ámbito específico, sea educación, salud, economía, ambiente. La política pública surge en parte de la articulación entre ambos referenciales, ¿no? Y para que exista esa relación entre ambos referenciales, en coordinación con el núcleo central de ideas, hay un proceso de recodificación del problema, redefinición de la teoría del cambio en la propuesta y programa de acción pública que van a movilizar los mediadores, ¿no? Entonces, en un programa de investigación en donde se prioriza un enfoque cognitivo, es preciso centrarse en el análisis de en qué consisten estos núcleos central de ideas que le dan sustento a este referencial sectorial de política pública, educativa, de salud, en temas referentes a seguridad o, por ejemplo, a descentralización, a optimizar capacidades institucionales en determinados espacios regionales. ¿Cómo es que estos mediadores van a empujar ese referencial hacia las agendas públicas? Y que estos referenciales tienen que dialogar o tienen que estar en diálogo con un referencial global, ¿no? Digamos que a nivel global existen tratados, existen visiones, objetivos mundiales, ¿no? Indicadores mundiales, etcétera, que nos los proporcionan determinados organismos multilaterales como para poder garantizar determinada información sobre cómo van desarrollándose los países y que dentro de esa visión global se inserta el referencial sectorial. Pero no solamente encontramos a nivel global estas perspectivas de política pública de manera tan formalizadas, ¿no? A través de tratados, a través de otras políticas públicas coherentes con determinadas posiciones de derechos o de derechos fundamentales, derechos humanos. También podemos encontrar referenciales globales que estén en contra de esas perspectivas
antiderechos, quizá recortar derechos, recortar presupuestos, posicionar determinadas perspectivas que no necesariamente dialoguen con perspectivas democráticas clásicas, y cómo un referencial sectorial puede también conectar con estas perspectivas, ¿no? Entonces, sería interesante desde un enfoque cognitivo cómo determinadas políticas en América Latina han ido conectándose con un referencial global de estas características, que no necesariamente contribuyen con el desarrollo democrático de nuestros países, ¿no? Eh, entonces, los referenciales son normativos y predictivos, ¿no? Son normativos porque indican qué debería ser y qué valores deben orientar la acción, y predictivos porque permiten interpretar las consecuencias esperadas de determinadas decisiones y anticipar hacia dónde debería orientarse la política, ¿no? Son normativos porque presentan un núcleo central de ideas que avisora determinado tipo de cambio, determinada teoría del cambio en su propuesta, y anticipa desde esa perspectiva determinado conjunto de acciones y estrategias para posicionarse dentro de la arena pública, dentro de los espacios públicos, sobre todo de tomadores de decisiones, ¿no? Se toman las decisiones. El enfoque cognitivo le da un marco de explicación a esto, ¿no? Son entonces los marcos de interpretación del mundo, las ideas, valores, conceptos que movilizan los actores a nivel territorial, contextualizados, las variables explicativas de los cambios institucionales, ¿no? Entonces ya aquí le dimos un poco más el giro, ¿no? Desde el inicio, que empezamos con el paradigma racionalista del modelo secuencial, ¿no? Laswell, entre otros. Este enfoque cognitivo, en este enfoque cognitivo también encontramos a Paul Sabatier, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado, con sus coaliciones promotoras o coaliciones defensoras, ¿no? Estas coaliciones de abogacía, ¿no? Las políticas públicas son espacios de disputa entre coaliciones que, a partir de creencias compartidas, movilizan ideas, recursos y estrategias para influir en el cómo se define un problema y qué soluciones se convierten en política pública. Entonces tenemos creencias compartidas que van a estructurar coaliciones promotoras o defensoras de esas ideas compartidas, movilización de recursos para que esas coaliciones puedan tener un lugar específico dentro de la competencia, ¿no? Pública, de cómo posicionar sus referenciales, la competencia propiamente y el cambio de política, cómo buscamos cambiar la política, ¿no? Las coaliciones pueden también dialogar, pueden generar integración o pueden estar siempre en disputa. Digamos que es interesante analizar cómo las ideas de las coaliciones se convierten en acción pública, ¿no? Las políticas públicas no solo distribuyen recursos, también definen cómo se interpretan un problema y cómo y qué soluciones son las más legítimas. Hay, bajo esa perspectiva, elementos interesantes a investigar, ¿no? Por ejemplo, la dinámica de la circulación de ideas, que es un tema que lo ha desarrollado bastante Paul Sabatier, pero también Vivian Smith en su enfoque institucional discursivo. Argumentos y discursos permiten a los actores construir consensos, disputar interpretaciones y orientar las decisiones, ¿no? Las decisiones, ahí me faltó poner a Vivian Smith, por eso que no cerré el paréntesis, pero bueno. Las políticas se desarrollan en subsistemas, ¿no? Que reúnen actores públicos y privados. Por ejemplo, a nivel congresal, a nivel de funcionarios públicos expertos, universidades, organizaciones. Hay subsistemas de política pública, ¿no? Por ejemplo, tenemos el sector educación, un subsistema sería SUNEDU, ¿no? Por ejemplo, o serían las escuelas rurales, o sería educación básica especial, educación básica regular. Son subsistemas, pero que al final dialogan, que al final están relacionadas e interactúan alrededor de un problema de política pública, que puede ser la calidad, que puede ser infraestructura, que puede ser políticas más bien redistributivas, ¿no? De hacer énfasis en determinados grupos que no tienen acceso a educación. Y quizá el más interesante a analizar es el que pasó con SUNEDU en los últimos tiempos, en la reforma, en las últimas reformas del 2022, me parece que fue, o 21, donde se cambió la estructura del Consejo Directivo y que, digamos, la coalición política que se conformó en el Congreso con personas muy cercanas o personas comprometidas completamente con empresas de universidades privadas, incentivaron a que se cambie esa norma para que SUNEDU ya no sea más un sistema de regulación
autónoma, sino que se respete la autonomía universitaria. Entonces, ¿cuál es la disputa ahí? La comprensión, el análisis, en donde intervienen nuevamente valores, conceptos, pero también intereses económicos, intereses de grupo, que van a funcionar para y que le dan sentido a determinados aspectos de la política pública. En este caso es al concepto de autonomía universitaria y que desencadenó una serie de actos de toma de decisiones a nivel del Congreso que finalmente trastocaron y redefinieron elementos cruciales, ¿no?, de esta institución supervisora otrora, ¿no? Las coaliciones se construyen alrededor de creencias compartidas, los actores se agrupan en coaliciones promotoras cuando comparten concepciones fundamentales sobre el problema, el papel del Estado y las soluciones que consideran deseables. Las coaliciones movilizan recursos igualmente, y el cambio de política es resultado de esta interacción, ¿no? Ahí puesto justamente el caso específico de SUNEDU, en donde hay creencias sobre autonomía universitaria y la interpretación del problema, ¿no? Las coaliciones promotoras que se generan, las ideas, argumentos y recursos que se van a movilizar, ¿no?, a nivel no solamente de las instancias que tienen el poder de veto o el poder de decisión, sino también a nivel de sociedad, ¿no? Hay una disputa, una negociación en el Congreso y luego viene el cambio de las reglas, ¿no? Una política pública es el resultado de una disputa entre coaliciones que buscan imponer su interpretación sobre qué constituye el problema, qué papel debe cumplir el Estado y qué solución debe considerarse legítima, ¿no? Entonces aquí ya no hablamos de un grupo específico de expertos, de decisores públicos que están en una caja negra, que reciben de los entornos, ¿no?, sociales cuáles son esas demandas, lo convierten en política pública o en una suerte de mecanismo público y como un output, una salida, plantean la solución más óptima. Esa solución óptima, obviamente, desde una perspectiva cognitiva, va a obedecer a cómo entienden estos promotores, estos servidores públicos, o estos funcionarios públicos, o estos expertos dentro de la caja negra, cómo entienden estos cambios que van a querer establecer. Los cambios no son neutrales, no son objetivos en el sentido positivista, sino que son dispositivos que contienen desde ya una carga cognitiva, no son neutrales, tienen una carga axiológica y van a impulsar cambios que van a generar comportamientos determinados en otros grupos sociales que no comparten esa visión del mundo, ¿no? Entonces, las coaliciones promotoras, las coaliciones defensoras de política pública de Paul Sabatier es sumamente interesante para poder abordar el estudio, el análisis de estos casos emblemáticos, ¿no? Y cómo los actores van estableciendo estas alianzas internas, cómo van disponiendo de recursos, cómo van movilizando también recursos tanto materiales como recursos de poder político para poder generar estos cambios institucionales, ¿no? Y finalmente tenemos el institucionalismo discursivo. Hay quizá otros más enfoques, como por ejemplo está el enfoque narrativo, que también lo desarrolla Paul Sabatier, y que incluso Sabatier es el que le da un estatus, ¿no?, de enfoque científico, ¿no?, al estudio de las narrativas dentro del institucionalismo, ¿no?, que sería muy interesante que lo puedan revisar. Pero el institucionalismo discursivo de Vivian Schmidt es importante también para analizar, ¿no? Para el institucionalismo discursivo, las instituciones no solo constriñen la acción. Los actores, mediante ideas y discursos, interpretan los problemas, coordinan acciones, construyen legitimidad y pueden transformar las instituciones. Ideas y discursos. ¿En qué se diferencia con el enfoque cognitivo? Yo diría particularmente que el institucionalismo discursivo no es que esté inmerso en el enfoque cognitivo. El enfoque cognitivo tiene sus particularidades, ¿no? El referencial, los mediadores, el núcleo central, esta coordinación entre global, sectorial, mientras que el institucionalismo discursivo se centra en algo mucho más específico, que son las ideas y los discursos, y cómo esos discursos movilizan mensajes que finalmente van a repercutir en los cambios institucionales, ¿no? Epistemológicamente, el institucionalismo discursivo se encuentra en una perspectiva interpretativa y constructivista, porque entiende las instituciones y políticas que no solo condicionan conductas, sino que también son interpretados, discutidos y transformados por actores que producen significados, ¿no? El individuo, bajo este enfoque, es un
individuo que construye realidad a través del discurso, a través de los significados que moviliza, ¿no? Paul Sabatier hablaría del homo narrans, ¿no? A contraposición del homo economicus, del homo narrans, ¿no? Que es el que con las narrativas y con el discurso influye directamente en los cambios institucionales, ¿no? Y yo creo que es un enfoque muy pertinente, sobre todo para, nuevamente, como les repito, estudiar cómo estos cambios institucionales en América Latina en los últimos años se han generado a través o a partir de narrativas, ¿no? Y a través de que las narrativas no necesariamente están contienen elementos de evidencia científica o de evidencia académica, ¿no? Las narrativas son narrativas, tienen un impulso distinto. Hay un elemento ahí que Vivian Smith establece como ideas filosóficas. Por ejemplo, distingue tres niveles Smith, ¿no? Ideas filosóficas, es decir, principios de la sociedad. No necesariamente ideas filosóficas con fuentes, ¿no? Sino ideas que puedan tener las personas y que todos los tenemos sobre cómo debería organizarse la sociedad. Ideas programáticas también, es decir, cómo una vez que tenemos estas ideas, estos principios, pasamos a querer adoptar, ¿no? Una posición respecto a un problema. Entonces, una idea programática. Y también luego también están las ideas políticas, ¿no? Que las ideas políticas ya son las propuestas concretas de qué hacer y cómo hacerlo. Cómo finalmente estas narrativas, estas ideas van movilizando ciertas orientaciones hacia la comprensión de un problema y cómo finalmente estos problemas se convierten en mecanismos públicos y cómo se aborda el cambio institucional. Más allá de los hacedores de política, de los policymakers, de las coaliciones, de las cajas negras del Estado, del enfoque sistémico, aquí se prioriza el estudio de cómo esas narrativas generan esos cambios, ¿no? El discurso es el proceso interactivo mediante el cual las ideas son articuladas, intercambiadas y comunicadas para producir comprensión y acción colectiva. Discurso coordinativo, que es el discurso que se moviliza entre los actores involucrados en la elaboración de política, y los discursos comunicativos, que son los que se comunican hacia el público. Entonces hay un proceso de construcción, de darle forma a la narrativa, de tal forma que pueda llegar hacia un proceso de comunicación de la narrativa, ¿no? Yo aportaría aquí quizá una gran diferencia entre la acción comunicativa habermasiana, ¿no? La acción comunicativa de Habermas sí responde a ciertas reglas del discurso racional. Digamos, un discurso comunicativo en Habermas tendría que priorizar ciertos elementos de consistencia interna de su racionalidad del discurso, es decir, basado en fuentes, que tenga evidencia, que sea una verdad compartida por grupos amplios, digamos, y validadas, obviamente. Es un discurso distinto al discurso que, en este caso, con Vivian Smith, se busca analizar. Discursos comunicativos no necesariamente parten de ese análisis de Habermas, sino parte de un análisis distinto, de cómo los promotores de política van hilvanando narrativas y van generando un sentido a algo que buscan imponer, ¿no? Que no necesariamente puede ser racional, ¿no? Agencias discursivas, los actores con capacidad para reinterpretar reglas, cuestionar significados existentes y proponer nuevas ideas, ¿no? Ahí, digamos que para poder trastocar una idea canónica sobre temas de democracia, por ejemplo, división de poderes, tenemos que agenciarnos discursivamente. ¿Para qué? Para poder tener la capacidad de interpretar esas reglas y decir, eso no se da, o simplemente no es lo pertinente y tiene que haber una coordinación entre todos los poderes, ¿no? Lo cual trastocaría ideas clásicas de lo que es una democracia, digamos, un entendimiento democrático básico, ¿no? Pero para poder lograr trastocar ello necesitamos una agencia discursiva, lo cual implica capacidad de reinterpretar las reglas, ¿no? Y esa capacidad de interpretar, de cuestionar y de proponer nuevas ideas parte por cómo se van armando también estas coaliciones defensoras de estas narrativas, ¿no? Y luego se da el cambio institucional, ¿no? Cuando nuevas ideas logran ser coordinadas entre actores y comunicadas de manera suficientemente convincente para obtener legitimidad, pudiendo modificar las instituciones existentes. Ahí les he planteado algunos textos que podrían servirles, el de Smith, obviamente, que es súper importante, el de Müller, con el concepto de referencial.
Bueno, y lo de Sabatier, que son también importantes, pero ya, bueno, quizá ya lo hayan podido analizar a Sabatier. En todo caso, el texto con Jack Smith también da un aporte, digamos, que va más allá de las coaliciones, sino ya lo incorporan en un análisis desde el neoinstitucionalismo, que me parece también particular lo que hacen ahí en el análisis. Y como conclusión, podríamos primero partir de que las políticas públicas no son decisiones puramente racionales, ¿verdad? Las decisiones se enfrentan información limitada, tiempo escaso, incertidumbre y múltiples intereses. Simon permite entender por qué las decisiones suelen buscar soluciones satisfactorias antes que soluciones perfectas y óptimas, ¿no? Otra, que la política pública no es solamente lo que hace el Estado, ¿no? El enfoque de acción pública permite observar la interacción entre Estado, sociedad, mercado, expertos y otros actores, y las políticas construyen espacios de negociación, conflicto y cooperación, ¿no? Acuérdense del modelo sistémico adaptativo abierto, ¿no? En donde encontramos espacios de coordinación multiactor, desconcentramos el poder para que existan espacios de toma de decisiones a nivel territorial, ¿no? Como modelo, obviamente, ¿no? Porque lo que pasa en nuestro país no va por ahí, ¿no? Los problemas públicos también se construyen, ¿no? Müller y el enfoque cognitivo nos demuestran justamente cómo se construyen esos problemas públicos a través de concepto referencial, los marcos de interpretación del mundo, los mediadores, cómo recodifican los problemas públicos, cómo establecen su teoría del cambio y cómo también se relaciona ese referencial sectorial con los marcos globales, ¿no? Con lo que pasa en el mundo también, o en la región. Los instrumentos de política pública no son políticamente neutros, contienen en sí mismos un contenido, valga la redundancia, axiológico, ¿no? Van a impulsar determinadas consecuencias en los actores van a actuar y comportarse de una manera específica a través de estos instrumentos. Los instrumentos nunca son neutrales, un subsidio, un impuesto adicional, una encuesta, cualquier tipo de instrumento de política pública no es neutral, ¿no? Siempre tiene un contenido, una dirección, un sentido. Desde el momento en el cual en una encuesta ponemos una pregunta y priorizamos una y no otra, ya estamos interviniendo y ya está operando nuestros marcos de interpretación. Por ello, analizar una política exige mirar más allá de la decisión final. Comprender una política pública implica preguntarse quiénes participan, cuáles son sus marcos de interpretación del mundo de estos actores que participan, qué información poseen, qué recursos movilizan, cómo interpretan el problema y qué instrumentos finalmente se van a establecer en función a estas interpretaciones que se han planteado. Entonces, la política pública no hay que verla como una finalidad hacia dónde queremos llegar, sino que tenemos que verla como un proceso constante de ajustes incrementales, de cómo los actores movilizan marcos de interpretación, cómo discuten en la arena pública esos marcos de referenciales de interpretación del mundo, del problema, y cómo finalmente se convierten en mecanismos de intervención pública, ¿no? Y luego las ideas de sistema adaptativo abierto, que acabamos de mencionar, con este enfoque sistémico bajo esas perspectivas, y las ideas narrativas y coaliciones, ¿no? Las ideas narrativas y coaliciones que se disputan en el plano de las ideas y significados y que finalmente construyen coaliciones que defienden determinadas posiciones, creencias, y que intentan imponerse en su interpretación el problema público, ¿no? Bien, estas serían en todo caso algunas conclusiones, quizá hayan otras que no las he vislumbrado por ahora, pero nada, quizá hayan algunas preguntas, pero hasta acá sería en todo caso mi exposición de hoy. Muchas gracias a nuestro ponente por esta presentación de los enfoques teóricos, ¿no? Para poder estudiar las políticas públicas, cada uno de estos enfoques desde su propia mirada, con las propias consideraciones que cada enfoque plantea, ¿no? Entendiendo que la realidad social es compleja, entonces cada enfoque ofrece una óptica distinta para realizar el estudio de políticas públicas, ¿no? Muchas gracias una vez más a nuestro ponente Hernán Herboso por esta sesión y ahora vamos a continuar con la ronda de preguntas o comentarios. Si alguno de nuestros participantes desea participar, puede levantar la mano del chat
de aquí para el Meet y se le da el pase para el uso del micrófono, o a través de redactar su pregunta en los comentarios del chat. Entonces quedamos atentos a su participación. Además, también se informa que se ha compartido el formulario de asistencia. Se va a compartir una vez más para aquellos que no lo hayan podido completar. Entonces, estamos en estos momentos prestos a escuchar sus intervenciones, comentarios, preguntas, ¿no? Respecto al tema tratado por nuestro ponente. Daremos un minuto de tiempo a ver si algún participante desea hacer uso de la palabra. Bueno, en caso no hubiera, de repente yo puedo formular una pregunta, de repente, ¿en qué escenarios considera usted que puede ser uso el enfoque sistémico o ventajas, ¿no? Una comparación entre el enfoque sistémico y el institucional, ¿no? Dentro de lo que es el análisis de políticas públicas, eh, desde el ámbito gubernamental, ¿no? ¿Cuál ofrece, digamos, mejores bondades en el tema de la perspectiva comparada entre estos dos enfoques? Bien, la pregunta me parece interesante en la medida en que podemos ahí analizar dos formas de interpretar, ¿no? La acción pública. Una acción pública desde un enfoque institucional siempre va a estar condicionado por el diseño institucional, digamos, las normas formales, las reglas que se establecen en los diversos marcos normativos, digamos, las normas técnicas, los tratados, la constitución, toda la tradición normativista y la estructura básica del Estado que compone las instituciones diversas y cómo estas instituciones son las que orientadas a generar estos incentivos, los programas públicos y el ciudadano, en este caso, sería un receptor de esas perspectivas y su comportamiento estaría, digamos, de alguna manera condicionado hacia esas reglas. En el enfoque sistémico, no es que eso desaparezca, porque digamos, en democracias las instituciones con su producción normativa es importante tener que no solamente cumplirla, sino también promoverla, el cumplimiento de esas normas, sino que en el enfoque sistémico lo que vamos a priorizar ahí es cómo los entornos sociales, en este caso los actores, van a ir construyendo demandas sociales, ¿no? En ese sentido, el enfoque sistémico nace justamente en la posguerra, en donde lo que se busca es establecer mecanismos públicos que den soluciones a problemas muy álgidos, ¿no? A nivel, sobre todo, de salud, de reconstrucción, infraestructura, etcétera. Y desde un enfoque institucional no era tan viable, en la medida en que un enfoque institucional eh, era un diseño institucional que no permitía justamente la elaboración de estos mecanismos públicos. Entonces, bajo este enfoque sistémico, lo institucional va también redefiniéndose. Es por eso que es la conducta de los actores las que también van redefiniendo el diseño institucional en el enfoque sistémico. Por eso es que el enfoque sistémico está inserto en los enfoques, en la teoría conductista, ¿no? De cómo los actores van agenciándose de poder y de recursos para poder cambiar el diseño institucional y que permita políticas públicas más coherentes, ¿no? Con los problemas identificados. Entonces, el enfoque sistémico observa estos entornos como espacios de demandas y dentro de la caja negra del Estado encontramos a los expertos y a los tomadores de decisiones quienes finalmente le dan sentido, estructuran el mecanismo y ofrece a la sociedad una salida, ¿no? Un mecanismo de resolución del problema público. Que ese es el modelo clásico, sistema clásico de Easton, que implica todo el análisis, digamos, cuantitativo, positivista de los datos de la realidad, que permite identificar los problemas públicos desde una perspectiva numérica, ¿no? Como datos concretos, en donde las universidades, ¿no? Y los centros de investigación van a comenzar a tener mayor nivel de influencia dentro de los espacios de tomadores de decisiones.
Y ese es un avance importante dentro del enfoque sistémico, ¿no? La idea es luego ver cómo es que ese enfoque sistémico se puede abrir aún más y ver un enfoque más adaptativo y abierto, pero bajo la misma lógica sistémica, es decir, cómo los contextos a nivel territorial también se agencian de recursos específicos para tomar decisiones, para formular políticas públicas que respondan a sus características territoriales y que hayan justamente estos espacios de coordinación y también de toma de decisiones que, donde se puedan elaborar mecanismos públicos para resolver el problema identificado, pero adaptado al contexto, ¿no? Entonces, son complementarios, el institucional con el sistémico, pero si lo vemos en una perspectiva de trayectoria histórica, el enfoque sistémico permitió justamente un rediseño institucional, ¿no? Bajo la intervención de los actores, ¿no? Los actores comenzaron a tener mayor nivel de preponderancia. Muchas gracias por su respuesta, estimado Hernán. Ahora, bueno, seguimos a la espera del público. De repente tiene algún comentario, algún aporte incluso de repente, desde su propia experiencia académica o profesional de parte de nuestro público interesado en esta área temática, ¿no? De lo que es las políticas públicas y sus enfoques teóricos para el estudio. Bueno, en caso no hubiera preguntas de parte del público, bueno, primero agradecer a nuestro ponente de parte del director de nuestra Escuela Profesional de Ciencia Política, de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, agradecer a nuestro ponente Hernán Herboso, egresado de nuestra escuela, de una de las primeras promociones, si no estoy mal, es de la primera promoción, por compartir con nosotros esta ponencia, parte ¿no? interesante también de la formación para todo politólogo, politóloga que desea especializarse en la rama de políticas públicas. Y me gustaría invitar a nuestro ponente a que pueda compartir con nosotros una reflexión final, ¿no? Algún consejo de repente para nuestros participantes o algún mensaje desde su experiencia profesional. Bueno, ¿qué podría decirles, no? Pienso que hay que, cuando reflexionemos, siempre los enfoques teóricos, ¿no? No los veamos como catecismos, ¿no? Como, digamos, una verdad a ciegas, una verdad que de pronto es así, ¿no? De manera irrefutable o infalible. Las teorías se caracterizan justamente, y como ustedes bien saben, porque son falseables, porque pueden estar leyendo un problema específico de un momento, pero que actualmente quizá ya no la lean, y hay que revisarlas y hay que redefinir elementos de esa teoría, ¿no? Las teorías, como diría Popper, son instrumentos, ¿no? Y los instrumentos se adaptan a un contexto determinado. Si el contexto cambia, obviamente, la herramienta, o el instrumento en este caso, cambia necesariamente. Entonces, la teoría pierde un poco su poder explicativo, pero no desaparece, ¿no? No se extingue, ¿no? Porque para que hayan teorías tan grandes como la teoría, no sé, pues la teoría heliocéntrica, la teoría de Copérnico, la teoría de Galileo, existió un Ptolomeo, ¿no? Hace muchos años atrás, donde tenía sus cartas náuticas que parecían más un juego de significados, pero que le sirvió justamente a estos pioneros en la ciencia astronómica para identificar elementos importantes, ¿no? Igual los pitagóricos, igual la teoría cuántica, etcétera, ¿no? Respecto a las teorías de Newton. O sea, hay una trayectoria histórica de las teorías. Las teorías no aparecen simplemente como algo momentáneo para resolver un problema de ahorita, ¿no? Las teorías tienen un contexto y una trayectoria histórica y es preciso revisarlas bajo esa perspectiva para poder aportar algo nuevo, porque no podemos aportar algo nuevo simplemente porque un instrumento específico me dio un resultado A, y como me dio un resultado A, entonces leamos toda la realidad con A, ¿no? Y de pronto no es así, ¿no? De pronto estamos ahí cayendo en un maniqueísmo, ¿no? La idea es ver las teorías en su amplitud reflexiva, no solamente como un instrumento que resuelve
un análisis, sino incluso de su perspectiva humanista, mucho más amplia, ¿no? De en qué momento histórico, con qué se relaciona, en qué otras áreas del conocimiento también encontramos lo sistémico, lo conductista, lo cognitivo, ¿no? Esta diversidad de actores, no solamente en la ciencia política o en las políticas públicas, también la podemos encontrar en las ciencias físicas, la podemos encontrar también en la economía, la podemos encontrar en la antropología, eh, en diversas áreas del conocimiento, ¿no? Eh, entonces, un poco eso que quería compartirles nada más, ¿no? Hay que ser crítico siempre, no hay que perder ese poder crítico, y para ello hay que desacralizar las cosas, ¿no? Las teorías y las perspectivas, no, acá no hay templos ni templarios, ¿no? Aquí todos somos personas que tenemos una racionalidad limitada, haciendo eco de lo que plantea Herbert Simon, y tenemos también nuestros propios valores, intereses, perspectivas, con las cuales tenemos también que, digamos, defender en su momento, pero siempre y cuando esa defensa no sea ciega, sino también autorreflexiva, ¿no? Siempre testeando que lo que estamos planteando tenga una validez y cumpla los criterios de racionalidad necesarios, ¿no? Para que pueda impartirse en la sociedad. Eso es un poco mis últimas palabras, de hoy día nada más. Muchas gracias a todos y nada, ahí. Muchas gracias por esta reflexión interesante, importante, ¿no? Seguir siempre un camino, digamos, crítico, ¿no? En respecto al análisis teórico, eh, con un sistema de creencias, de valores que pueda, como usted menciona, defender las teorías que se van construyendo, ¿no? Siempre, creo yo, innovando, creo que tomando su postura, innovando. Como usted ha mencionado, no hay una verdad, digamos, así a rajatabla, sino que como usted lo ha evidenciado con este repaso histórico, las teorías van evolucionando, van siendo de cierta manera perfectibles. Entonces, con este mensaje también de nuestro ponente, agradecemos la participación de nuestro público participante a esta segunda sesión de los viernes politológicos del semestre 2026-2. Agradecemos a nuestro ponente Hernán Herboso, esperamos contar con él en próximos eventos académicos, dado que es parte de nuestra primera promoción, es de la casa, entonces sería un placer contar con su presencia. Esto ha sido todo por esta sesión. Estaremos desde la página de Facebook de la escuela informando sobre nuestra siguiente sesión de los viernes politológicos. Que tengan todos muy buen fin de semana. Hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias y tengan buen fin de semana. Vamos coordinando.